El trascendente sinérgico efecto dominó multiplica y potencia los resultados de esfuerzos y estrategias para la transmutación evolutiva desde la psicología holística de Kojin. Haciendo escuela. Libro 29, séptima lección. Complementos FSMPT en los procesos mentales. Apartado L. Estructura de la consciencia humana. Apartado 1. De los procesos mentales. Ante toda esta teoría práctica aplicada, se precisa algo de teoría gráfica en que se fundamenta, pues a veces se hace preciso entender sobre cómo se fundamenta aquello que pretendemos entender. Si el sistema binario de un ordenador se fundamenta en su expresión mínima, el bit, del sí, no, y ello está dando tanto juego en los sistemas informáticos, entender cómo está estructurada la mente humana nos dejará comprender aún más del potencial que albergamos. En comparación al sistema binario del bit, la mente humana, como ya hemos estudiado, utiliza como expresión mínima el sistema de 6 arquetipos duales por 9 arquetipos trinos. 6 por 9 igual a 54 caras visibles, a las que se puede acceder, si bien contando las caras no visibles o de función interna. Se trata de 9 por 3 por 6 igual a 162 caras, lo que gráficamente se representa con un cubo enaíno, o cubo que en cada una de sus 6 caras tiene 9 elementos que la componen, también llamado cubo de Rubik, del que ya hemos tratado en libros anteriores, libro 28. También de una forma más compleja lo hemos tratado en el libro 27, apartado de 3, de cómo el agua acumula información al unirse en clúster o racimos, teniendo en cuenta que del 70 al 80% de nuestro cuerpo es agua. Apartado 2. Asociación de la información en los elementos físicos. A. En informática. Compuesto por información binaria del sí-no o 1-0, que se unen entre sí, conformando información más compleja. Apartado B. En el agua. Las combinaciones posibles son mucho más complejas, pues en vez de contar con 2 adherencias, cuenta con 6, pudiendo dar lugar a la conformación de estrellas armónicas muy complejas, tal como se recoge en los estudios de Masaru Emoto. En esta representación de 2 dimensiones podremos observar la capacidad existente para formar clúster de los 9 distintos niveles posibles, donde el hexágono representa a las 6 facetas humanas y los 9 niveles representan a los 9 circuitos o niveles de la creación. Según observamos en el dibujo, el clúster de primer nivel lo compone un elemento base, o sea, un hexágono. El segundo nivel lo componen 6 hexágonos, el tercer nivel lo componen 12, el cuarto 18, el quinto 24, el sexto 30, el séptimo 36, el octavo 42 y el noveno 48. Observemos lo que expresa la representación geométrica y las matemáticas reflejas en su numerología del 639, ya que numerológicamente vemos que el segundo nivel nos da un 6, el tercer nivel, que es 12, es 2 más 1 igual a 3, el cuarto nivel, que es 18, es 8 más 1, 9, etcétera, etcétera. Vemos que la representación del 639 se da y se repite. Y ahora nos toca trascender lo dual de las 2 dimensiones y entender sobre la tridimensionalidad más compleja, concerniente a cómo se une la información en la consciencia humana, más allá de los estados físicos, donde siempre se habrá de combinar los 6 elementos intrínsecos, arquetipos duales,
o facetas de la personalidad, con los 9 elementos extrínsecos, arquetipos trinos o circuitos de la vida. Apartado 3. Asociación de la información en los procesos mentales. Existen 6 elementos mentales, arquetipos duales, y cada uno de ellos está estructurado de una forma más o menos compleja. Así, la información más básica o menos elaborada se manifiesta con la unidad independiente básica del primer orden, el cubo, de 6 caras, y la unidad independiente más compleja o más elaborada con el cubo hexaíno, cubo de Rubit, de tercer orden, que contiene 27 cubos básicos, tal como se expone en el gráfico. El cubo de Metatron, sólidos platónicos, el hexágono y el cubo, etc., se refieren a las leyes cósmicas divinas, manifiestas o reflejas en la creación del humano. Suponen las reglas de juego de esta vida por la que transitamos, con la finalidad de aprender y perfeccionar. Apartado 4. Niveles de complejidad en la consciencia humana. Estos niveles se relacionan con los 6 elementos de la psicorrecorenciación, que se representa en el tercer orden, que es el más importante a nivel terapéutico y evolutivo. Primer orden del cubo elemento básico. A diferencia de los sistemas binarios de 2 componentes, sino, ahora tratamos con sistemas hexaínos, de 6 polaridades distintas, como expresión más básica de información en lo que a consciencia humana se refiere. Está relacionado con el redolerse y con los 66.600 pensamientos diarios que llegan a nuestra mente, con lo que es fácil entender que muchos de ellos coincidan en su polaridad adecuada como para unirse y formar clúster o racimos hasta poder llegar al sexto orden. El cubo o elemento básico conforma la unidad de estructura básica independiente. Se representa gráficamente con el cubo de figura geométrica tridimensional de 6 caras cuadradas. Este cubo o elemento básico puede combinarse, unirse, con otros, generando formas más complejas, si bien la forma más común de unirse será en la que cada una de sus caras se le adhiere otro cubo, dando lugar al segundo orden. Las restantes formas de unión, desarmónicas, no serán de utilidad para formar parte del segundo orden. Así, de los 66.600 cubos que nos llegan a nuestra mente cada día, tal vez solo lleguen una décima parte a conformar formas que puedan llegar al segundo orden de raciocinio. Segundo orden, de cubos en cruz o estructura básica de la inteligencia. En cuanto razonamos, poniendo en marcha el mecanismo de la inteligencia del consciente, comienzan a formarse las primeras asociaciones armónicas de estos clúster, racimos, de los procesos mentales. Está relacionado con el responsabilizarse y el razonamiento procedente de la inteligencia, donde se manejan esos pensamientos que nos llegan del primer orden. Se representa con la fusión de 6 cubos en cada una de las caras del cubo de primer orden, y se pueden generar unos 6.660 a diario, una décima parte de los pensamientos primarios que nos llegan. Estos elementos pueden combinarse, unirse, aleatoriamente, formando imágenes de forma muy distintas. Tercer orden del cubo eneaíno o estructura compleja de la sabiduría. Está relacionado con el recrearse y las estrategias. Es el orden más trascendente, pues implica inteligencia con toma de conciencia, lo que se transforma en sabiduría,
que es el elemento imprescindible para evolucionar. Se compone de 27 cubos, 9 por 3, de 6 caras, igual a 162 elementos. Cada cubo podrá mostrar una polaridad preferente de entre las 6. Gráficamente, se representa con la formación de una figura regular cubo 6 eneaina 9, también denominada cubo de Rubit, que forma la unidad compleja independiente más importante. Aunque, en el segundo orden regido por nuestro ego, pretendemos creer que es el orden más prioritario, en realidad no es cierto. Y todo lo que no llega a conformar esta figura geométrica, cubo eneaina, se queda sin valor y se pierde, siendo solo un 10% del segundo orden, o sea, 666, los que se mantendrán. Cuarto orden, del cubo eneaino en cruz o estructura de la constancia. Está relacionado con el refortalecerse y la constancia desde el libre albedrío. Es el que abre camino al paso más trascendente relacionado con el ago, concerniente al quinto orden. Se representa gráficamente con un cubo eneaino al que se le han adherido a sus 6 caras otros cubos eneainos, con lo que contiene los 162 elementos del orden anterior multiplicado por 7, igual a 1134 elementos. También serán un 10% aproximado de los cubos eneainos, o sea, 66,6 al día, los únicos que podrán alcanzar esta combinación. El resto se suele perder como las semillas que se siembran y no arraigan. Quinto orden del cubo eneaino, cúbico o estructura del ago. Relacionado con el resolver desde el ago. Solo un 10% del cuarto orden, 6,66 al día, suelen tener la posibilidad de conformar este nuevo quinto orden del resolver. Si bien el disponer de la posibilidad de resolver 6,66 conflictos diarios ya es una buena posibilidad potencial de evolucionar. Esta estructura conforma el tercer cubo de unidad independiente de nivel sutil, y será solo desde estas unidades que podremos saldar deudas pendientes que nos permitan evolucionar. Los 162 elementos de la estructura compleja se multiplican aquí por 27, dando un total de 4.374 cubos o elementos básicos. Sexto orden del cubo eneaino cúbico en cruz. Está relacionado con el redimir o transmutar, que se alcanza desde el saldar deudas pendientes, que es el paso que retorna de vuelta al redoler, pero de una forma ya más evolucionada, compuesta por al menos 7 cubos de la estructura del ago, formando cruz o estrella. Solo un 10% aproximado del quinto orden, unos 0,666 al día, suelen tener la posibilidad de conformar este nuevo sexto orden del redimir, con lo que de alguna forma tendremos posibilidad de redimir casi un conflicto cada día. El problema está cuando generamos deudas mayores que las que tenemos posibilidad de redimir. En esta estructura, racimo o clúster, se contienen los 4.374 cubos o elementos básicos del orden quinto, multiplicado por 7, igual a 30.618 cubos o elementos básicos intervinientes, cada uno de los cuales ha sido atraído y encajado en base a polaridades opuestas coincidentes. Estas macroconstrucciones se conforman desde los actos del ago, del quinto orden, y muy difícilmente pueden conformarse desde estructuras de órdenes inferiores. Apartado 5. Capacidad de polarizar. Así,
La capacidad que tenemos de generar clústeres es 66.660 redoleres diarios, 6.666 responsabilizarse diarios, 666 recrearse diarios, 66 refortalecerse diarios, 6 resolveres diarios, 0,666 redimires diarios. Pero si esta capacidad afectara al máximo de las 6 facetas, entonces nuestra capacidad de atender se reducirá a una sexta parte. 11.110 redoleres diarios, que divididos entre 9 igual a 1.234,4. 1.111 responsabilizarse diarios, que dividido entre 9 igual a 123,4. 111 recrearse diarios, dividido entre 9 igual a 12,34. 11 refortalecerse diarios, dividido entre 9 igual a 1,23. Un resolver diario, dividido entre 9 igual a 0,12. Así, se necesitan 10 días para uno. 0,111 redimires diarios, dividido entre 9 igual a 0,01, por lo que se precisan de 100 días para uno. Y si en ocasiones un conflicto puede estar hasta 9 veces repetido, uno por cada uno de los circuitos a recorrer, según se expone en la derecha del cálculo anterior, se pueden llegar a precisar hasta 100 días, más de 3 meses, para resolver un conflicto de la máxima complejidad. Imaginemos entonces el potencial que podría alcanzar un ordenador si en vez de basarse en el sistema binario del sí-no, pudiera basarse en estas estructuras, racimos o clúster de 30.618 elementos. Y entendiendo de la complejidad y potencial de los ordenadores modernos, podemos entender aún mejor, por comparación, la complejidad y potencial de la mente e inteligencia humana. Si en esta época de la tecnología se dedicara de un esfuerzo similar a obtener recursos más propicios de nuestra mente, de seguro que ya hubiéramos avanzado del Intel XP con MS2 de 8 bits al Intel i7 con Windows 10 de 64 bits en este cerebro que se resiste a evolucionar parejo a la tecnología. Y así nos va cuando uno de los caballos de la carroza va muy deprisa y el otro muy rezagado, que la carroza se mueve en círculos y no avanza, volviendo a pasar una y otra vez por el mismo sitio, tropezándose 2 y más veces en la misma piedra sin acertar a resolverlo. Capítulo M. La nueva revelación. Apartado 1. Adoctrinamiento que nos avergüenza. En los tiempos que corren en la actualidad de España, todos los que no somos catalanes adoctrinados en los engaños manipulantes que durante varias generaciones consecutivas se les ha impuesto a sus ciudadanos desde las edades más tempranas, todos los restantes españoles y no españoles sabemos que no tiene ningún sentido el separatismo que rompa en pedazos un país cuando la tendencia actual es que es la unión donde reside la fuerza. Y es cierto que existe corrupción en la política y gobierno de España, que constantemente estamos viendo en las noticias, donde los políticos, en vez de gobernar para el bien de la nación, gobiernan para sus propios intereses de poder y gloria, que les deje una buena pensión vitalicia, más todo lo que se lleven por el camino. Que mientras existan luchas por ideales manipulados, no se unirán los ciudadanos para evitar que los corruptos sigan expoliando. Esa es la verdadera estrategia a la que se juega en las grandes esferas. Pero todos sabemos que el gobierno catalán también se hace eco de tales corrupciones con Pujol y su clan de secuaces, quien fuera considerado el padre de Cataluña. Y aún así,
con el claro ejemplo que se refleja en la historia, el adoctrinamiento que carece de razones ni sentido se manifiesta, pues reside en el todopoderoso instinto de supervivencia, modelado por tal adoctrinamiento de generaciones y generaciones de manipulación premeditada. Pues si ahora llevamos esta evidencia tan clara, excepto para los adoctrinados, al área moral o religiosa, entenderemos el porqué de tantos seguidores que hasta darían su vida para defender sus adoctrinadas creencias manipuladas al antojo de la condición humana más esencial, el poder. Los castramientos que más limitan. A modo subliminal, muy pero que muy soterrado, desde su escondrijo más profundo, actúan nuestros sempiternos más limitantes enemigos. No hay defensa que valga ante el parásito al que no vemos y al que no llegamos. Y es esa la sabiduría desarrollada por quienes viven de la sangre, sudor y lágrimas ajenos, pese a que ello bloquee, limite y retroceda de quien se alimenta. Como fruto de la sabiduría de la creación, surge el ser humano inteligente y, por tanto, con estratégicas necesidades sociales para unir fuerzas en proyectos comunes. La unión hace la fuerza. Pero es justo aquí donde también surge el negocio para los manipuladores parásitos que viven del esfuerzo ajeno. Y como ya bien sabemos, esta dualidad de la unión y de la manipulación acontece en todas las áreas de nuestra vida social: política, justicia, religión, educación, medicina, etc. Pero se nos pasa muy desapercibido que exactamente lo mismo, lo que es afuera es adentro, pasa también en nuestro interior, donde el ego, experto en ver la mota ajena, se niega a reconocer errores propios, convirtiéndose en un gran aliado de los conflictos interiores a resolver, pese a lo mucho que reprochamos de las injusticias exteriores. Así, la misión principal para poder evolucionar o para recuperar y mantener la salud es poner coherencia en todo este tinglado que nos toca vivir. Maravilloso tinglado que conforma nuestra esencia de existencia y que cuando lo asumimos y lo enfocamos como un deporte recreante en el que conseguir batir nuestras propias marcas, entonces iniciamos el camino hacia el resolver que todo lo transmuta a nuestro favor. Y es aquí donde, sin que nada nos haga perder de vista esta perspectiva de la actuación, podemos avanzar insistentemente en esa dirección, aunque para ello necesitemos de una brújula con la que mantener asegurado nuestro rumbo propuesto. Capítulo N. Reflejos y reflexiones. Apartado 1. De la fantasía más fantástica. La esencia que Dámaso Alonso aludía en la película televisada decía: todo es fantasía y sin libre albedrío, y esa miseria no es posible acarrearla. Solo la lejanía de esa realidad lo hace soportable. Y la verdad es que no entendió nada. Confunde su propia miseria personal con la realidad. Si consideras que algo te hace daño, tienes razón y te empobreces. Si consideras que ese mismo algo te puede servir para aprender y enriquecerte deportivamente, también puedes crecer y evolucionar.
¿Y tú? ¿En qué prefieres creer cuando la vida enfrenta tus conflictos o desafíos a superar? O te empobreces o te enriqueces. No hay otra alternativa posible. Si estás a favor del uno, lo estás en contra del otro. Es como dos trenes que circulan en dirección contraria. Si vas en uno o en otro, avanzas. Pero si te bajas del tren, pretendiendo neutralidad, retrocedes, vayas en el tren que vayas. Hay personas que, preocupadas en vivir mucho, se cuidan y gastan de su tiempo, dinero y esfuerzo, y en tales empeños se le olvida vivir de verdad. Y en su absurda vida de zombi solo manda su puro instinto animal, aunque las apariencias lo quieran disimular. Apartado segundo. De lo que aprendí a darme a mí mismo. En realidad, el problema no está en lo que aprendí a darme, pues el darme es una condición natural que funciona automáticamente por sí misma, a no ser que la pongamos obstáculos. Así, de lo que versamos este trabajo terapéutico es de los obstáculos claros y evidentes, y también de los obstáculos confusos y soterrados, pues es sólo en la medida de mis obstáculos en la que yo puedo ejercer ese voluntario darme a mí mismo del que tratamos. Apartado 3. Siendo creador de mi creación. El adoctrinamiento impide que ejerzas de ese poder capaz de crear, o mejor dicho, de elegir las opciones más apropiadas a tus cometidos de vida, para desviarte a caminar por el camino adulterado de quien persigue de tus beneficios. El adoctrinamiento encauza y limita al individuo, para que se acople a los intereses y beneficios del adoctrinador. Y aunque ello lleva sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad, y ya no nos coge desprevenidos, aún así, el intenso adoctrinamiento en el que estamos sumidos impide que tomemos conciencia de tal emborregamiento, o que excusemos las incoherencias que nos han impuesto. En este 2018, de moda está lo del adoctrinamiento catalán, a quienes por generaciones se les ha permitido inculcar unas ideas que, como siempre, solo benefician al adoctrinador. Pero no fue hace mucho que el reto de los españoles bien adoctrinados era participar en las cruzadas y demás intereses con que se benefician los que proclaman hacer obras gratuitas, con el supuesto pago a cobrar en el reino de los cielos. No hace mucho que al entrar al colegio nos obligaban a cantar el cara al sol con la mano levantada. Y es que los adoctrinadores saben cómo hacer bien su papel, para que la plebe rinda al máximo y no se quejen de las injusticias y calamidades que les toca sufrir, aunque ello suponga un gran retroceso en la evolución moral y espiritual, hasta tal punto que las sociedades se pueden permitir el lujo de gobiernos supuestamente democráticos porque saben que el pueblo está bien adoctrinado. Apartado 4. De sofistas espabilados. Ya hablamos del sofismo en el libro 25 de esta colección, y cómo las técnicas más exitosas, encaminadas a mejorar a la humanidad, se desvían y transforman en técnicas para los poderosos, con las que controlar a la humanidad y poder sacar provecho de ello a costa de generar daños ajenos. Apartado 5. De religaciones transformadas en politizadas falsas religiones. En el Viejo Testamento se recogen historias de hace más de 3000 años, hoy ya obsoletas y caducas, a unos niveles infinitamente inferiores al de las maravillosas inspiraciones de los grandes escritores actuales, capaces de transmitir grandes riquezas en sus obras. Pero por muy vieja y obsoleta, se le sigue adorando como fruto propio de las sectas.
y ante esta clara evidencia ya ningún gobierno se revela, pues es tal el poder con que doblega que erradicarlo desde el poder es derrota certera. Qué presto olvidaron lo de «mi reino no es de este mundo», cuando recibieron como chantaje un país al que gobernar, al que se denomina Vaticano. Apartado 6. Apología del cristianismo. Relegación de la filosofía del alma. Entendiendo como cristianismo al conjunto de personas que siguen las verdaderas enseñanzas de Cristo, ajenas a manipulaciones y manipulantes, y que por ende da lugar a una nueva revelación bíblica ajena a intereses corruptos. En nuestra trascendente educación moral a cargo de las religiones que en nuestra cultura española nos ha tocado vivir, la cristiana, existen unos conceptos claros que se identifican y en los que se basan y fundamenta. Biblia, libro escrito supuestamente inspirado por Dios, pero certeramente moldeado, en los años 300 después de Cristo, por los intereses de gobernantes, donde el emperador de turno, Constantino, ante la controversia de tanto cristiano dividido en grupos rivales, donde cada cual se creía en posesión de las verdaderas enseñanzas de Jesucristo, excluye algunos evangelios, como los de Judas, Pedro, Magdalena y otros, además de la anulación de los principios más revolucionarios y evolutivos, solo por intereses políticos manipulantes. Con ello, se da inicio a la ruptura de los verdaderos principios revolucionarios de Jesucristo, cuya misión era enseñar y liberar. Principios estos, opuestos a los intereses de este emperador, gobernante y manipulador, que se creía rey y Dios. Si bien ello no quita de que existan personas maravillosas defendiendo creencias erróneas, en las que generación tras generación hemos sido más y más adoctrinados para que incluso en la educación cultural que existe en la actualidad, en comparación con la de 2000 años atrás, se permitan y justifiquen tantas contradicciones que desmontan estos negocios de poderío y poderosos sectaristas, manipuladores. Así, son muchos los que calzan estas botas y aún se preguntan, ¿por qué no llego a ninguna parte? Ya bien claro expusiera Karl Marx, allá por 1844, la religión es el opio del pueblo. Es por tanto necesaria una religión que doblegue en vez de una religión que libere. Según observamos en el comportamiento social humano, hasta una simple junta de comunidad de vecinos se puede transformar en una batalla campal, aunque se trate de muy pocos y con intereses comunes a defender. Si la condición humana social es tan avasalladora, sea de la clase social que sea el individuo, ¿podría resultar peligroso que gozara de mayores conocimientos y libertad? ¿No crearía ello más caos que beneficio? Estas son las posturas en las que se excusan los controladores que tratan de demostrar el beneficio que hacen a la sociedad emborregada. Y es cierto que una sociedad sin los conocimientos y principios evolutivos verdaderos, bien integrados, estaría abocada al caos en su pretérita e impositiva libertad, lo que no acontecería a una sociedad con los conocimientos asimilados de una verdadera sabiduría. Pero formar corderos o sabios desde la más tierna infancia es una decisión que la toman quienes del cordero obtienen ganancias. Así, hasta el propio Imperio Romano se vio un tiempo invadido por unos creyentes que se oponían a la religión romana y por tanto al propio imperio. Está claro que surgió una religión sin competidores, una religión que ofrece el perdón gratuito de las deudas morales, sea cuantas veces necesario, una religión donde el propio Dios ofrece a su único Hijo
para que le maltraten y le maten. Y ello para proporcionar el perdón a todos, tanto a los buenos como a los malos. ¿Quién se puede resistir a este chollo de religión, sobre todo si es malo o hay maldad en su corazón? ¿Y qué otra religión puede competir con todo lo que gratuita e incondicionalmente ofrece esta? Si esto se tradujera a dinero, ¿quién no se cambiaría de banco si hubiera uno que te salda las deudas sin que te esfuerces en pagarlas? Solo basta con ir al banco y pedírselo a cualquier empleaducho, pues todos tienen poder para ponerte tus deudas a cero. ¿Acaso tú no te cambiarías a ese banco para poder gastar a diestro y siniestro sin preocuparte mucho en ganar dinero? Y por supuesto, los que menos podrían resistirse a este chollo de banco son los vagos y desmotivados que no quieren esforzarse ni por conseguir de los recursos necesarios para sobrevivir. Y claro está, ello se potencia en la época de crisis, donde las deudas se convierten en una mayor evidencia. Así es, que basta con crear una crisis o apretar más el cinturón del ciudadano cuando el controlador observa que las ovejas se le están escapando. Así, la historia se repite y los emborregados creyentes, en busca de atajos, se multiplican en la fe ignorante de que todo les será multiplicado, sin necesidad de esfuerzos apurados. Pero al final solo hay eso, muerte y desaprovechamiento de una vida preciosa, llena de oportunidades de victorias a nuestro alcance, los unos bajo las fauces de los leones, los otros bajo las creencias temerosas del dominio que el falso representante divino les induce y confunde. Muertos vivientes o muertos ya ausentes, limitados a su evolución, castrados en su toma de conciencia para que no cuestionen tanta absurda incompetencia. Revalorizando raíces, camino de los 63 años. Cuanto más nos aleja la edad de nuestro punto de partida, más trascendencia necesitan nuestras raíces para mejor mantener el rumbo que nos corresponde. Y hoy, cuando piso de nuevo tu casi centenario suelo colorido, tras el paso de más de 45 años, siento una emoción similar a quienes defienden los colores de su símbolo, como si parte de mi vida en ello estuviera arraigado. Yo pasé por este internado en mis 13 a 17 años y en un tan corto periodo de tiempo toda mi vida dejó marcado. Solo de mi existencia 4 años, apenas el germinar de una semilla, y ahora, como viejo árbol, se alza grandiosa y sencilla, pues solo desde esta referencia sé lo que he logrado. Y cuando del árbol por el tiempo quemado solo quede leña, de mis frutos quiero haber alimentado a miles de nuevas semillas que a su árbol están esperando. Dejo mi legado de sabiduría al alcance del que lo esté buscando, para que allí, donde haya hambre, mis frutos puedan saciarlo. Maestro Pegud me llaman, y desde mi maestría a muchos habré iluminado. Quiero que esta luz que en mí brilla llegue a la oscuridad del que me esté buscando. Apartado 8. Adoctrinamientos que marcan tendencia. Resulta el año 2018 clave para la reflexión sobre los adoctrinamientos consentidos para alcanzar beneficios oscuros y sus consecuencias devastadoras. Por mucho que la corrupción intente ocultar de sus fechorías, antes o después terminan explotando y saliendo a la luz, poniendo a cada cual en su papel, asumido en la oscuridad,
con su consecuente legado de herencia para su descendencia. Si bien parece ser que la posible gloria efímera presente resulta prioritaria para los dirigentes ansiosos de poder, incapaces de poder pensar en las consecuencias. Y es que el gobernar y la moralidad suelen caminar en dirección distinta, y el responsable de turno o se decanta por lo uno o por lo otro. Nuestra felicitación navideña. En estas Navidades del 2018, en que algunos gobernantes, con sus adoctrinamientos manipuladores, han puesto de moda el patriotismo, por sus ladinos intentos de romper España para su particular provecho, haciendo que con ello tomemos más conciencia de la importancia de estar unidos y luchar juntos por los derechos que todos nos merecemos. Con menos corrupción se augura un nuevo año venidero más propicio para todas las personas honestas, porque no son las siglas políticas, ni las banderas o territorios, son los valores humanos los que han de imperar. Por ello, nuestra mejor aportación es revisar de nuestras propias corrupciones y corregirlas. Menos rayas en el mapa y más valores personales a desarrollar. La sociedad solo es el reflejo de las personas que la conforman. Y adoctrinamiento es sentirse madrileño, vasco, catalán, etc., olvidando que somos personas. Todos sabemos aquello de divide y vencerás. Apartado 10. La Trinidad Yin-Yang emocional en nuestra salud. En el plano emocional del ser humano se dan con facilidad los dos extremos opuestos yin y yang, aunque si bien todos sabemos que la virtud está en el centro, yom, que es donde más nos tenemos que empeñar. Y como la alimentación del cuerpo es similar a la alimentación de nuestras emociones, trataremos este tema de forma metafórica con la alimentación, donde sabemos que la sociedad está en un estado de dejadez en cantidad y calidad, que le lleva a la obesidad y a las enfermedades, o en un estado de exquisitez y control, donde solo lo biológico y más sano se pone de moda, cuando hemos de saber que son los dos extremos opuestos igual de dañinos. Sobre lo dañino del primer extremo de dejadez, que cae en la mala calidad y el exceso, es fácil de entender, pero entender lo dañino de la virtuosidad del cuidado máximo se hace más complicado y por ello lo trataremos con más detenimiento. El comer para nuestra salud y sistema inmunológico es como el esforzarse para nuestra fortaleza física. Hay quien cree que comiendo todo inmaculadamente sano y adecuado beneficia a la larga, cuando lo que hace es debilitar nuestro sistema inmunitario, digestivo y de asimilación. Es como el deportista que solo hace ejercicio en terreno perfectamente llano y perfectamente asfaltado. Cuando tenga que competir en terreno natural, con sus repechos, baches, piedras y obstáculos, posiblemente no de la talla tanta estratégica flojera acumulada. Lo mismo acontece con quien cuida tanto su alimentación, que todas sus defensas aburridas de no tener que hacer nada, se le van de vacaciones, y entonces, ante un simple estornudo de un griposo, no se escapa del contagio. Y a todo ello sumado, el gran negocio que genera eso de poner unos precios duplicados por decir que sus productos son bios, cuando en la mayoría de las ocasiones son los mismos productos que antes, a los que se impone un impuesto más, en detrimento de la justicia y la razón, que ha de animar y subvencionar lo sano
con los recursos conseguidos de los grandes impuestos que se recaudan de lo demostradamente dañino: alcohol, tabaco, azúcar, bebidas carbonadas, fritos, etc., provocándose así de esa cultura de los extremos que resta protagonismo al virtuoso y desapercibido protagonista que es el equilibrio. Se encuentra similar de problema de salud en los dejados que en los exquisitos, porque la obsesión, sea en el extremo que sea, siempre nos refiere a desequilibrios que se separan de lo natural. Y lo de ir contra natura ya sabemos los resultados que da. Así, esta recomendación de hoy es para que ahorres en lo que comes y ahorres en salud física, emocional y mental, porque tanto el malvado que daña a su entorno como el puritano santurrón que se mortifica por hacer el bien, los dos, en la misma medida, contribuyen en este desequilibrio de los extremos dañinos. Apartado 11. Consideraciones para el equilibrio en las terapias. Resulta un factor imprescindible no solo el saber lo que se precisa resolver en cuanto a las facetas de la personalidad y a las circunstancias o cometidos de vida en que se ha de emplear, sino también la dirección a seguir para encontrar el equilibrio. Para ello, nos basaremos en los 8 trigramas de posible expresión de la vida para determinar lo que en cada momento concierne en cuanto a las consideraciones para el equilibrio se refiere. Observar las tablas de texto y la tabla radiestésica para tales efectos. Apartado 12. Del agradecimiento no entendido. Todos los conflictos son oportunidades de victoria. Ir de víctima cuando la vida te premia es como ir de desagradecido hacia quien te paga ese sueldo con el que te mantienes y disfrutas de los frutos de la vida, permitiéndote sentir valioso y valorado. Así, cuando entendemos que son los conflictos el potencial de ese salario con que nos mantenemos en este ciclo evolutivo de la creación en que participamos, tal vez ahora dejen de existir tantos motivos para focalizarse en la decepción. Es cierto que cuando el conflicto se ceba y sentimos que nos sobrepasa, resulta muy complicado pensar en agradecimientos. Cuando hasta incluso en los momentos que nos sentimos agradecidos, se nos olvida practicar esta disciplina tan enriquecedora. Es quien pide más de lo que tiene, el que más se pierde de lo que la vida le ofrece. Y es el que bien valora hasta lo que aparenta ser malo, el que muestra sabiduría verdadera y se siente más rico. ¿Qué necesidades tan decepcionantes nos avasallan en muchas de nuestras situaciones de la vida que no nos llevan a nada? Apartado 13. Del esencial respirar que alienta la vida. Nuestra vida se compone de aquello que inhalamos a modo de pensamientos que nos llegan de forma automática o subconsciente y aquello que exhalamos con nuestro pensar, donde interviene el consciente. Así, subconsciente y consciente resultan ser el fuelle que alienta nuestra virtual existencia, que depende de un programa, aparentemente al antojo de nuestra mente, pero que en realidad está ajustado a unos proyectos que se encajan en el universo. Es entonces como un puzzle, donde cada pieza es única y específica para encajar en un único y específico lugar y tiempo. Y es sólo desde una sabiduría tan compleja que cada pieza encuentra su lugar y ciencia donde cumplen su cometido de existencia.
representación gráfica de lo divino y de lo humano. Y antes de concluir esta obra, daremos otro empujoncito más para contribuir en el entendimiento sobre lo que conforma este universo humano en el que participamos. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con una representación gráfica? Lo cósmico o divino se dualifica en su yang, positivo, y yin, negativo, que se entrelazan y fusionan, delimitando el hexágono donde se hace posible la existencia del humano o neutro, Yom, que da lugar a la Trinidad. Pero para que esta Trinidad humanizada pueda interactuar, se precisa de un medio o marco adecuado de existencia espaciotemporal, eneágono, que esté perfectamente adaptado a lo trino humano, capaz de permitir y albergar tales experimentaciones posibles, pues son las facetas de la personalidad humana las que se sustentan sobre el circuito de la creación, dando margen a que estas facetas se recreen o transiten por tal circuito, por donde el humano co-crea, experimentando en esta creación, cuya sabiduría la permite la capacidad de estar abierta para el autoperfeccionamiento que la humanidad aporta con su evolución. Evolución esta que puede provenir tanto de los logros como de las derrotas, tanto del bien como del mal, pues son los errores los que a veces tienen más capacidad de enseñar y de no pasar desapercibidos. Capítulo O. De perezas en las que más te esfuerzas. Para todos esos despistados que, habiendo ya llegado, se están a punto de pasar porque esperan obtener algo que no saben apreciar. Es el mayor de los enemigos del que se siente estafado el no comprender que la estafa él la ha gestado, haciendo equilibrios en la cuerda floja sobre el abismo, sin saber si demostrar al mundo de las injusticias contra él cometidas o si romper el cascarón y salir a pegarle 2 gritos a quien más le grita. Y saber que ya es posible, que el mundo no le evita. La pereza siempre te ha ganado por mano, y por no ser manco, la culpa en ti se ha cebado. Que no por falta de talentos es que no te llegue el anhelado éxito, sino que le rechazas sin tregua, transformando en desidia hasta el mayor de tus devengos. ¿Y aún te preguntas cuál es tu culpa en todo ello? Pero de seguro que a estas alturas ya sabes lo que siempre has sabido, pero que te callaste para eludir el compromiso. Y para no sentirte fracasado, no arriesgas en tu intento y te sientas a descansar de ese esfuerzo de creer en ello. Siendo poseedor de talento y a tu alcance la sabiduría, juegas en tus intentos a que con ello no tienes buena partida y desechas tus cartas en espera de que la suerte te sonría. Qué desagradecimiento tan temible con el que has estado jugando. ¿Pero aún te preguntas cuál ha sido tu fallo? No se presiona al paralítico a que gane la maratón, pero tampoco al atleta se le acepta sentado en el sillón. Juegas a ir de indefenso, de pobre alma en pena, que trasnocha por no ser ni merecedor del reparador sueño que te merezcas, pero tú eres el gobernante, el todopoderoso que marca las reglas, aquel que decidió, hoy me enfado, porque mi recreación no me alienta. ¿A quién engañar yendo de desvalido cervatillo a merced de la suerte que le acecha, cuando eres el temible tigre herido
que de sus heridas se venga. Te has despistado tanto, te has dejado convencer de tus cómodos engaños y las deudas se te han acumulado hasta llegar a ese saldo por el que ahora consideras sentirte estafado. De víctima nunca va el sabio, y si tú no sabes lo que quieres, es fácil verte tentado en hacer tuyo ese tormento que tanto hiere. Solo cuando te rebeles contra tus heridas y creas que ya no te pertenecen, te darás cuenta que sus cicatrices son las que más te fortalecen. Deja de lamerte con cara de víctima aquello que más te duele y aprovecha sabiendo que al transmutarlo será lo que te devuelve a aquella persona encerrada en el victimismo que no la acontece. No lo lleves contigo, que en ti no se cebe, que cuando formules tus juicios sepas que te mereces vivirlo con placentero alivio mientras de ello aprendes. Si dejas que tu mundo se pierda de tus talentos, estarás cometiendo perjurio para ahorrar de tus alientos, sabiendo que en tu renuncio solo se acumulan lamentos. Algún día se estrenará una obra de un valeroso instruido artista, que inspirado en esta sabiduría, pondrá de su fortaleza para darle vida. No renuncies a tus grandezas porque te sientes pequeño, pues la hormiga que se esfuerza, de comida llena el hormiguero. Así remato este libro 29, haciendo apología al victimismo que tanto reduele. Dedicado a un discípulo que, perdiendo su disciplina, exigió y renegó, distanciándose de mis enseñanzas. Es día de luto para el que depositó tantas esperanzas. Abriendo caminos, despertando conciencias, porque ya es el momento de aprender a generar sinergias. Psicología holística de Collín.